noches, queridas hermanas, queridos hermanos. Esta es la cuarta edición de La Política en el Diván. Hoy, cuando es jueves 5 de noviembre, a las 10:14 de la noche, faltan 2 días para el cumpleaños de mi chino Juan Pedro, estamos aquí nuevamente compartiendo con ustedes un espacio para la reflexión, un espacio para la búsqueda de la verdad, para la defensa de la verdad, para la defensa de la alegría, como alguna vez llamaría en un bello poema Mario Benedetti, que se llama así, Defender la alegría. Y la verdad y la alegría, en el caso de la Revolución Bolivariana, van juntas. Fíjense esa cadena que acabamos de tener con la inauguración de la línea 5 del metro de Caracas. Habría que preguntarse, ¿en qué país del mundo, cuando se encuentra asediado por las acciones de una guerra económica brutal, en qué país del mundo en el que su principal producto de exportación, como es el petróleo, cae en sus precios de una manera dramática, de 130, 140, llegó a estar cercano a los $200 el barril, a el petróleo que tenemos en este momento cercano a $40 el barril? El gobierno sigue inaugurando obras para el pueblo, obras para el bienestar de toda la población, de todos los sectores. Yo estaba allí con el presidente Maduro en la madrugada del día 3 o 4, ya al amanecer del día miércoles 4 de noviembre, cuando nos montamos en Plaza Venezuela. Estaba la primera combatiente Cilia Flores, estaban representantes del gobierno bolivariano, el alcalde de Caracas, y nos montamos en la estación de Zona Rental y atravesamos esa maravilla que implica la línea 5 del metro, porque gracias a la tecnología venezolana, gracias al ingenio de nuestros ingenieros, de nuestros arquitectos, de nuestros calculistas, esta estación pasa, este trayecto de la línea 5 que va desde Plaza Venezuela hasta Bellomonte, pasa por debajo del río Guaire y conecta de forma muy importante el norte de la ciudad, en este caso la Plaza Venezuela, con ya lo que se considera el sur de este valle de la ciudad de Caracas. En ningún otro país del mundo. Otros países hubieran tenido que recortar, como obliga a hacerlo el Fondo Monetario Internacional. Otros países lo primero que hubieran hecho es decir, hay que reducir el gasto social, hay que reducir los costos en infraestructura, y es en el gobierno revolucionario de Nicolás Maduro que más bien se afinca este proceso de inversión en lo social, en lo humano, en infraestructura. 300 millones de dólares invertidos para que los sectores populares y también los sectores de clase media, porque esta estación llega hasta Bellomonte, se vean beneficiados por el metro de Caracas. ¿Por qué hacemos esta introducción específicamente trayéndonos la cadena que recientemente acaba de concluir? Porque de ese es el tema que hoy hablaremos, de la manipulación de los medios de comunicación para agredir a la revolución bolivariana, de la intención permanente, manifiesta, lo vamos a demostrar en algunas cosas que conversaremos con ustedes el día de hoy, de ocultar la verdad, de señalar no solamente algunos elementos negativos que puedan ocurrir si cometemos algún error, si algún proceso se hace más lento por las circunstancias o por las situaciones, no, sino la invención de una realidad paralela a la realidad y el ocultamiento de la verdad. Esto que el gobierno bolivariano necesariamente lo tiene que mostrar en transmisión conjunta de radio y televisión. Usted no lo verá en los grandes centros mediáticos, porque los centros mediáticos, es lo mismo que decir los centros de poder imperial en el mundo entero, están dedicados a agredir, están dedicados a asediar a la revolución bolivariana y a toda la población de Venezuela. Chávez una y otra vez se los recalcó, una y otra vez lo denunció y una y otra vez los derrotó. Miremos a Hugo Chávez. Medios de comunicación de mucho poder, no solo, tanto escritos como audiovisuales, etcétera, y entonces ponen a circular por allí cualquier cantidad de mentiras cuando quieren crear lo que llaman una matriz de opinión, a favor o en contra de alguien, incluso ahora a favor o en contra de países. Ahora se dirigen a un país, lo apuntan como si fuera
la artillería de un grupo de terroristas y lanzan sus dardos envenenados contra países enteros, contra personalidades, contra dirigentes, para tratar de destruirlos a nivel mundial. Un problema mundial esto, en verdad, reconocido ya como un problema mundial. Y Ramonet, en su libro, uno de sus libros de mayor pegada, porque da en el clavo, lo llama La tiranía de la comunicación. Y Chávez siempre daba en el clavo. Chávez siempre lo sacaba para lo claro. Chávez siempre les decía la verdad en su cara. No se lo perdonaron, pero Chávez y el pueblo de Venezuela tampoco les dieron cuartel. Yo recuerdo como si fuera hoy, un día del año 1989, el mes de diciembre de 1989, cuando salimos a protestar contra la invasión de Estados Unidos a Panamá. Por supuesto, fuimos detenidos por las fuerzas represivas de ese gobierno de Acción Democrática de aquel momento. Y yo recuerdo a mi hermano Pedro Chacín, mi hermano ya fallecido, que le dijo al policía metropolitano que nos estaba deteniendo, le decía, señor policía, si me va a torturar, a mí de la psicológica, por favor. Yo creo que Pedro estaba equivocado, porque con tortura psicológica y con guerra psicológica han amedrentado, han atentado y han asesinado muchas más personas que con las guerras convencionales. Ya regresamos a la política en el diván. Si quieren comunicarse con nosotros, envíennos un tuit a las siguientes cuentas, @JorgeRPSube, que es mi cuenta personal, y a la cuenta de este programa, @PolíticaDiván. Ya regresamos. Los medios de comunicación en el escenario mundial han sido un arma poderosa utilizada por los laboratorios de guerra mediática para engañar, manipular y desestabilizar países. ¿Le puedo decir otra cosita? ¿Le puedo decir una cosita final sobre el gobierno de Venezuela? Yo temo mucho que al pueblo de Venezuela le estemos haciendo un gran daño con la permisividad latinoamericana, con la dictadura de Venezuela. Cuidado con confundirse. El gobierno de Venezuela no es un gobierno socialista, es una dictadura y es una dictadura militar. En el caso de Venezuela, los medios internacionales difunden hechos noticiosos falsos, transformándolos a su conveniencia para arremeter contra el gobierno. Lo que sucede en mi país es terrible, las muertes indescriptibles. El fenómeno castrista que el difunto presidente Chávez llevó a Venezuela, las tiendas están vacías. Por represión de la tiranía, las calles inundadas de sangre. Tengo que dejar con claridad que no hay presidente en Venezuela. Lo que es un mono, un orangután que se ha apoderado del gobierno, de la voluntad y del pueblo venezolano, sometiéndolos a la voluntad, robándose todas las instituciones. Es así como en la televisión mundial, conductores y periodistas opinan sobre Venezuela tergiversando la información basada en lo que reciben de los medios internacionales. Ojalá que termine todas las desgracias que está pasando en Venezuela y que tengan otro tipo de gobernantes. Pregúntale a Maduro, que es el podrido, que los tiene podridos ustedes. A esta campaña de mentiras, fabricadas contra Venezuela, se han sumado medios europeos, colombianos, mayameros y algunos de Sudamérica, entre los que se destacan CNN, ABC, El País de España, The New York Times, entre otros. Las mentiras sobre Venezuela han sido titulares de primera plana de los principales diarios del mundo. The New York Times y los diarios españoles ABC, El País, El Mundo y El Tiempo se han hecho eco de informaciones falsas y tergiversadas contra el gobierno bolivariano. A esto se suman el Nuevo Herald de Miami, BBC Mundo, el diario argentino El Clarín, El Mercurio de Chile, entre otros. Emporios comunicacionales que fabrican y procesan mentiras para desestabilizar a todo un país. Venezuela. Si usted tiene este color de piel, y lo tenemos las grandes mayorías de los 28 millones de venezolanos, ¿quién va a traer a estas alturas
en pleno siglo XXI algún certificado de pureza de sangre, quizás esa señora fascista española, que si usted tiene este color de piel, entonces es un mono, es un orangután. Esos comentarios racistas y xenofóbicos que se permiten a través de los grandes centros de comunicación. Ponen a un asesino, como Álvaro Uribe, pura y simplemente un asesino. Más temprano que tarde, la historia y la justicia en este continente y la justicia en su país determinará su condición de asesino, pues habla de calles llenas de sangre que probablemente tienen que ver con el momento en que ellos lanzaron lo que se denominó la salida, y no fue otra cosa que el desbordamiento de la violencia por los sectores de la derecha venezolana. Es como diría de una forma perfecta Eduardo Galeano, el mundo al revés. Hay una canción infantil que también se llama así, El mundo al revés. Voy un momentico a la pizarra para que entendamos un poquito cuál es la intención que se persigue con esta gran campaña mediática que no persigue otra cosa que agredir, no persigue otra cosa que maltratar, no persigue otra cosa que promover desestabilización, violencia, malestar en la población. Me perdonan con lo de la pantalla porque la mitad de la gente que nos ha escrito nos dice que no se entiende nada de lo que yo escribo en la pantalla y se lo atribuye a mi letra de médico. En parte es mi letra de médico, pero en parte también es que esa pantalla es un poco rara, pero el resto de la gente, la otra mitad, dice que está bien lo de las explicaciones. Ustedes se acuerdan que en los primeros programas hablamos del cerebro reptiliano, hablamos del cerebro mamaliano, que solamente responde en base a los instintos. Luego, en el tercer programa, hablamos del desarrollo que Sigmund Freud significó para lo que él denominó el aparato psíquico. El aparato psíquico que se rige por dos principios fundamentales. Que en aquella oportunidad habíamos hablado del principio del placer, que era el principio inicial, instintivo de toda mente humana, y luego como ese principio de placer tenía un principio contrapuesto que Freud desarrolló varios años después de que hablara del aparato psíquico, en 1920, cuando habló del principio de muerte. ¿Y qué es el aparato psíquico para Sigmund Freud? Para que podamos entender qué es lo que ellos están persiguiendo. En primer lugar, el mundo instintivo, el mundo inconsciente, el mundo que solamente se ve a través de los sueños, que se expresa sobre todo en las etapas más tempranas de la vida humana. Cuando usted cuenta un chiste, el chiste tiene cierta relación con los contenidos inconscientes. Cuando usted se equivoca y comete lo que los freudianos y los psicoanalistas llamaban un acto fallido, pues ahí se está expresando de alguna manera lo que Freud llamó el ello, o el mundo inconsciente, el mundo instintivo, el mundo regido por el placer y el placer que tiene que atenderse de forma inmediata. Por supuesto, después se sustituye ese, digamos, elemento inicial llamado ello por lo que nosotros llamamos el yo, los psicoanalistas llaman el yo. ¿Qué es el yo? Bueno, la vida cotidiana, lo que nos permite a nosotros acudir a nuestro trabajo, lo que nos permite atender a un horario, lo que nos permite atender a otras personas. Eso es lo que, para decirlo de forma resumida y de forma un poco simple, es lo que podemos considerar nuestra forma de vida en la vida adulta. Y esto está determinado por lo que alguna vez Freud llamó la cultura, es decir, la capacidad que tenemos los seres humanos para vivir en conjunto y para vivir en comunidad. Y de algún modo Freud lo llamó el super yo. Hay una guerra permanente, el pobre yo se encuentra permanentemente asediado por dos factores contrapuestos, por el factor instintivo, el ello, y por el factor cultural, el super yo. Y Freud dijo que el yo se rige por el principio de la realidad. El principio de la realidad es que si es de día, digo, bueno, es de día. Si es de noche, estoy en mi casa, me acuesto a dormir. Si es la hora de almorzar, utilizo los cubiertos. Ese es el principio de la realidad. ¿Qué persiguen con toda esta cantidad de mentiras? ¿Qué persiguen con el mundo al revés? ¿Qué persigue un asesino como Álvaro Uribe cuando dice todas esas barbaridades sobre Venezuela? ¿Qué persiguen estos medios de comunicación? Sustituir el principio de realidad, es decir, el principio que nos permite contactarnos con el resto del mundo, sustituirlo por un principio de realidad virtual. La verdad deja de existir. Y no es que existe la mentira como tal. Vamos a ver cuál es la definición de mentira en el diccionario de la Real Academia Española. La mentira es expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. La siguiente acepción es la errata o equivocación material en escritos o impresos. Se usa más tratándose de lo manuscrito.
Pero en este caso no es la mentira de forma inocente, no es la mentira que aparece de manera fugaz, el equívoco, no. Es la instalación de un verdadero sistema para que el principio de realidad sea sustituido por otro principio de realidad. Y eso ocurre a diario. Luego veremos de qué manera ha sido el asedio de los medios de comunicación internacionales, de los poderes mediáticos imperiales en contra de Venezuela. Veamos algunos de los ejemplos. Vamos a ver algunos de los ejemplos de medios de comunicación. Aquí está, fíjense. Aquí aparece el pueblo en la calle, dictadura y para muestra un botón. Y aparece una serie de agentes del orden público supuestamente agrediendo a un estudiante en la dictadura venezolana. Y resulta que esto es una foto tomada de una revista norteamericana, de un evento que ocurrió en un país de Europa. Que dice, la Guardia Nacional no perdona ni a los perros. Y sale un agente del orden público pateando un perro. Pero eso no ocurrió con la Guardia Nacional Bolivariana. Eso ocurrió en una población de Grecia. Y aquí está la página Wikipedia de donde fue tomada la foto. La siguiente. Vean todos la mega inmensa rolo de cadena que hicieron en Táchira. Todo esto eran eventos en las redes sociales durante todo el desbordamiento de la violencia asesina de la derecha venezolana entre el 12 de febrero y el mes de agosto del año 2014. Una gran marcha que hicieron en Táchira, con el único problemita que esa marcha no ocurrió en Táchira, sino que ocurrió en Cataluña, en Barcelona. Fue una marcha de catalanes, por cierto, pidiendo la independencia del Reino de España. Siguiente. Cosas mucho más graves. Esta señora que está aquí, supuestamente es periodista venezolana, vive en Miami. Mire lo que hace. Coloca a unos bebés recién nacidos. Esto ya de por sí es un crimen. Esto es un delito aquí y en cualquier parte del mundo. Coloca a unos bebés recién nacidos en unas cestas plásticas y en unas cajas de cartón y dice que esto está ocurriendo en el hospital de Maracay. Ella lo sabía cuando publicó esto, que esto realmente ocurría en Honduras. Y es una fotografía publicada en un periódico hondureño. Ella lo sabía y Dania Chirino es uno de los representantes de todo este sistema que se instala para atacar, para agredir, para promover la violencia entre venezolanas y venezolanos. La siguiente. Aquí está, mire, aquí está la exaltación de emociones, la exaltación como de una especie de épica, de una épica de nuevo cuño que está montada para promover dónde está el afecto, dónde está el amor, dónde están los buenos se pintan como rubios. Ya veremos a la señora Lilian Tintori, que parece una especie de monja, parece una especie de esas pinturas que siempre reflejaban a la Virgen María en el Renacimiento. Por cierto, todas esas pinturas que ponen a la Virgen María y a Jesús de Nazaret como rubio ocurrieron en el Renacimiento, es decir, en el siglo XII, XIII, europeo. Jesús era como de este color, era, como diría la señora española, era medio mono, medio orangután, porque Jesús era de este color, porque proviene del Medio Oriente. Tú y yo somos venezolanos, mi pana, con el pequeñísimo problema de que esos dos venezolanos, mi pana, fue en Bulgaria. Era un agente del orden público en Bulgaria con una mujer que participó en una protesta en contra del gobierno. Aquí está un agente del orden público ahorcando a un muchacho y dice, represión en Venezuela, urgente que esta foto le dé la vuelta al mundo, porque en estas guerras de cuarta generación utilizan las redes sociales que son mucho más permeables, que permiten además sustituir la realidad por la realidad que aparece en las redes sociales, y resulta que esto no ocurrió en Venezuela, que esto ocurrió en Chile. Siguiente. Otra más, esta ya la vimos, la de los perros. No solamente es con las redes sociales. Estas redes sociales hay una especie de simbiosis permanente. Los medios de comunicación publican sus mentiras. Los medios de comunicación internacionales. Luego vienen los medios de comunicación nacionales, que qué casualidad, ni el Nacional, el Universal de forma muy pichirre, Última Noticia de una forma un poco tímida, no publicaron lo de la inauguración de la línea 5 del metro, pero este tipo de noticias sí las publicaban de forma permanente, esta cosa tan bárbara. Necesitamos que esta foto dé la vuelta al mundo, estudiantes muertos en Maracay. No,
Eso ocurrió en Siria, y ocurre en Siria por la acción brutal del imperialismo norteamericano, por la acción brutal de un ejército terrorista que fue precisamente armado y fue precisamente amparado y auspiciado por las potencias imperiales europeas y norteamericanas. Y así como esto, hay muchísimos ejemplos que podríamos mostrarles. Y yo creo, es una hipótesis que quisiera compartir con ustedes, que tiene que ver con una cierta actitud de las venezolanas y de los venezolanos, que proviene del pasado, donde pareciera que lo venezolano es lo que no es bueno, que los venezolanos somos flojos, que los venezolanos somos malandros, que lo que ocurre en Venezuela y con los venezolanos, uno ve a esos, a los que el presidente Maduro llama pelucones, uno ve a Lorenzo Mendoza, como que no, esos son unos flojos, los venezolanos son unos flojos. Y yo quería mostrarles un libro de un gran pensador venezolano, un pensador de derecha. Es curioso, además, cómo los pensadores de derecha venezolana de la década del 50, la década del 60 y la década del 70, aún siendo pensadores de derecha, como es el caso de Augusto Mijares, como es el caso de Juan Lizcano, tenían una preocupación muy importante acerca de lo venezolano, acerca de nuestra nacionalidad, acerca de nuestros valores. No así con la derecha actual. La derecha actual decidió quemar los libros, quemar el conocimiento y agredir la venezolanidad. Augusto Mijares, en este libro muy importante, que a mí personalmente me motivó estudiarlo, revisarlo un poco más, porque en su testamento político del 8 de diciembre del año 2013, nuestro eterno comandante, del 8 de diciembre del año 2012, nuestro eterno comandante Hugo Chávez mencionó a Augusto Mijares y dijo: quienes sentimos como Augusto Mijares la patria hasta en las vísceras. Fíjense, una de las cosas que decía Augusto Mijares en un artículo, en un ensayo que él llamó De la Patria. En Venezuela, la historia ha sufrido además otra mutilación, la de considerar que solo lo peor de la realidad universal es característico de la realidad venezolana. Siguiente. Hay otro punto aquí que dice, ya en el ensayo llamado De lo afirmativo venezolano, el empeño de humillarnos y ofendernos, macaco, orangután, este país no sirve para nada, este país se destruyó, ríos de sangre, un asesino como Álvaro Uribe Vélez, y hay venezolanos que replican eso. El señor Diego Arria fue a hacer junto con Álvaro Uribe Vélez una manifestación frente al consulado venezolano en Cúcuta. El empeño de humillarnos y ofendernos se ha convertido en un alarde de buen tono, en un signo de distinción y permite levantar cátedra magistral. La siguiente. Aceptamos ingenuamente que el venezolano que reniega de los venezolanos está por encima de todos como un paradigma de capacidad y de honradez. Esto es muy importante, porque esto lo escribió Augusto Mijares a finales de la década del 60, señalando con preocupación que lo patriótico, que lo venezolano, que Bolívar, que el ser venezolano estaba, por las castas dominantes de la época, estaba siendo no solamente apartado, sino profundamente agredido. Sobre esta actitud de las oligarquías venezolanas que vienen de 1830 hasta acá, sobre esta intención de acabar con lo venezolano, de acabar con nuestras fronteras, de acabar con nuestra historia, sobre esta intención se monta toda esta campaña, que es una campaña elaborada, que es una campaña construida, que además fue denunciada. Es un pensador que además es muy curioso, porque Noam Chomsky ha escrito de forma permanente cómo los medios de comunicación agreden, cómo los medios de comunicación de forma silenciosa van preparando las condiciones para generar después las guerras que sí generan millones y millones de muertos. De hecho, describió una cosa que él llamó el síndrome de Vietnam. Y se refería a que si nosotros somos, como somos, los seres humanos somos por definición pacíficos. El ser humano no consideraría como impensable que uno va a ir a matar a otra persona por razones étnicas o por razones religiosas o por razones territoriales. Pero cuando van a una guerra, pues todos esos
instintos agresivos, violentos, de lo que hemos venido hablando en estos programas, pues son canalizados hacia la violencia, en este caso legalmente aceptada a través de las guerras. Y Chomsky estableció, o se le atribuye a Chomsky en uno de sus libros que se denomina Armas silenciosas para una guerra, aquí lo tengo, Armas silenciosas para guerras tranquilas, de Noam Chomsky. Él estableció una especie de decálogo que calza perfectamente a la realidad venezolana. Y calza tan perfectamente que hasta Chomsky es víctima de estas propias operaciones de los medios de comunicación. Uno, la estrategia de la distracción. Es decir, distráete de la realidad y sustitúyelo por una realidad paralela. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Generan la violencia y después dicen Venezuela es inaguantable, lo que está pasando en Venezuela, que ellos mismos generaron, que cerraron las calles, que pusieron guayas, que asesinaron 43 personas, generan la guerra económica, especulan con los precios de los productos. Maduro responde aumentando los salarios de los trabajadores, aumentando los estatiques, protegiendo el salario de todas las venezolanas y de todos los venezolanos, pero dicen, bueno, nosotros tenemos que hacer algo para que eso cambie. Si ellos fueron los que lo generaron, crean problemas y después ofrecen soluciones. El tercero es la estrategia de la gradualidad. Luego vamos a ver un poco de eso. La gradualidad como viene ocurriendo con el evento electoral. Ellos empezaron con su guerra de encuestas. No, ya es imposible que perdamos. Eso tiene un objetivo. Ellos y nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. Nosotros vamos a ganar las elecciones del 6 de diciembre. Y no lo digo por triunfalismo, ni debemos caer en triunfalismo. Eso es una verdad, como el día es día y la noche es noche. Ellos dicen eso porque tienen que ir preparando la situación para la gradualidad. Cuando Alfredo Ramos dice, como dijo hoy, que hay que adelantar las elecciones presidenciales, lo que está haciendo es exactamente lo mismo que hizo Leopoldo López cuando llamó al plebiscito, le ganamos el plebiscito y se soltó con la violencia. Ay, ¿qué vas a hacer tú, Alfredo Ramos, si te ganamos como te vamos a ganar en Lara? ¿Vas a renunciar a la alcaldía de Barquisimeto? Esas máquinas de votación te eligieron a ti del mismo modo que eligieron al presidente Maduro y del mismo modo que me eligieron a mí, alcalde de Caracas. Yo no estoy diciendo que se adelanten tus elecciones porque la Constitución dice cuál es tu periodo constitucional. Es ilegal lo que tú estás diciendo. Luego dice la estrategia de diferir, dirigirse al público como criaturas de poca edad. Tú y yo somos pana, chamos. ¿Vieron? Ese Twitter que mostramos anteriormente. Tú y yo somos pana. Es que los venezolanos somos como muchachitos. Así habla mucho Lorenzo Mendoza cuando se dirige a nosotros, pues, a los macacos, a los orangutanes, como dijo su amiga española. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Lo hemos venido viendo en las anteriores emisiones de la política en el diván. Lo emocional, lo que es primitivo, lo que es instintivo, no pasa por el lóbulo frontal, no pasa por la razón. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, colocar una marcha que fue pública y notoria en Cataluña y tratar de hacernos creer que eso estaba ocurriendo en Venezuela, señalar que hay ríos de sangre corriendo por las calles de Venezuela, mostrar a efectivos del ejército búlgaro o del ejército chileno o del ejército griego y tratar de convencer que se tratan de funcionarios de orden público venezolanos, tiene que ver con esto de mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Por eso Chávez nos invitaba a leer. Por eso la Revolución Bolivariana ha publicado millones y millones de libros y por eso los distintos gobiernos de la Cuarta República sí mantuvieron sumido al pueblo de Venezuela en la ignorancia y en la ignominia. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Mientras todos seamos mediocres y aceptemos su realidad virtual como realidad, pues eso les es útil a sus fines. Y reforzar la autoculpabilidad. Ser venezolano es malo. Y la siguiente, conocer a los individuos mejor de lo que ellos se conocen. Por eso la hipótesis. Ellos dijeron, hay una característica de los venezolanos, y es una característica que viene desde el siglo XIX. Lo venezolano es malo, lo venezolano debe ser relegado. Sobre todo esto se montaron operaciones que producen cosas como esta. Miren lo que ha sido publicado en los medios de comunicación en Estados Unidos, en Europa y en el resto del continente americano. Luego de este corte veremos algunos gráficos muy interesantes al respecto. Ya regresamos con la política en el diván. No se vayan.
La poderosa industria del cine en Hollywood ha formado parte de la campaña mediática contra Venezuela. Tal es el caso de Avatar, una película que predice la invasión yanqui al territorio venezolano. Venezuela, that was some mean bush. Asimismo, Se les cubre solo la verdad, un rodaje donde señalan a Venezuela como el principal autor material del atentado contra el presidente de los Estados Unidos. MSNBC confirmó que aviones de guerra de Estados Unidos atacaron bases militares en Venezuela como consecuencia del atentado contra el presidente Lyman, ocurrido hace 3 semanas. Llévate este mensaje a ese cowboy americano, que nosotros dimos un crédito por $10 billones a la China. ¡El petróleo! ¡Trágate eso, Mr. Danger! Las series televisivas de varias cadenas norteamericanas como Legends, Homeland, Blacklist, CSI Miami, Bones, entre otras, involucran a Venezuela directamente con hechos de terrorismo. The proxy. And who's the proxy? Maduro, SUV. They're worrying about the civil unrest in Venezuela. Where am I? Caracas. Your new home. Los videojuegos como Sky Storm de Addicting Games simula un ataque aéreo desde territorio colombiano a Venezuela, y Mercenario 2 de la cadena EA Sport son los más emblemáticos de estos juegos utilizados en consolas donde fijan posición contra nuestro país. Mañana las tropas del general Carmona entrarán en la capital y yo seré el nuevo caudillo de Venezuela. Una guerra comunicacional que no cesa y deja en claro el objetivo, que es atentar contra Venezuela y la paz de nuestra nación. El general Carmona creo que está en Bogotá y creo que se va a quedar en Bogotá un rato más. Y si viene para acá, pues tiene que responder a la justicia venezolana por los crímenes que cometió en contra de la Constitución. Todo esto forma parte de una gran operación psicológica. La tristemente célebre Escuela de las Américas, que fue fundada en 1946 y que tuvo su sede en Panamá, que además fue diseñada para entrenar militares del continente americano en métodos de tortura, en métodos de asesinatos políticos. También tenía su manual de operaciones psicológicas. Y en ese manual de operaciones psicológicas decía una cantidad de cosas acerca de cómo debía manipularse a la población, manipularse a los individuos, pero si hay algo que era característico de ese manual de operaciones psicológicas de la Escuela de las Américas era sembrar el miedo. Con el miedo, pues logran que los ciudadanos norteamericanos vayan a las guerras, asesinen personas, primero eran los Pieles Rojas y exterminaron con la población aborigen, originaria del norte del continente americano. Luego fueron los alemanes, luego fueron los comunistas, luego fueron de una manera velada los homosexuales, luego fueron los afroamericanos, luego fueron los revolucionarios del continente americano, ahora son los representantes de habitantes del Medio Oriente o que siguen la religión musulmana. El miedo es lo que les permite, pues, invadir países, les permite inventar cosas, les permite hacer todo tipo de desmanes en todo el mundo, en su condición, además, como se creen ellos, gendarmes del mundo entero. Ayer, mi hermano Diosdado Cabello mostró un video acerca de una señora que señalaba que se le habían violado gravemente sus derechos humanos. Vamos a ver cómo el aparato psicológico, mediático internacional trató esta, comillas, noticia, comillas. Aquí vemos a Lilian Tintori. Aquí estaba antes algo sobre... No, esto no es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver lo relacionado con la señora Lilian Tintori, por favor. Aquí está. Antes de que veamos la noticia, ¿podemos acercar la cámara para ver el rostro? Una rubia sufrida, discretamente despeinada, asediada por el sufrimiento, señala, según Lilian Tintori, en Venezuela existe una brutal violación de los derechos humanos. La siguiente.
Tintori denunció ante la ONU al gobierno venezolano por violación de derechos humanos. La siguiente. Lilian Tintori, Venezuela sufre la peor represión de su historia reciente. Vuelvan a ver la fotografía, vuelvan a ver la cara, el sufrimiento, pero discretamente maquillada, un poquito de rubor en las mejillas y un peinado ligeramente casual. Luego vamos a ver un video acerca de lo que ella dijo también, sin entrar en alusiones, llamemos así, profundas desde el punto de vista de la psicología, porque por respeto a esa persona nosotros no vamos a hacer ningún tipo de interpretación acerca de lo que ella dice. Adelante. A mí me desnudaron a Patricia Ceballos la semana pasada, y sí, nos quitamos la ropa, y nos la vamos a quitar 1000 veces, pero no nos van a quitar nuestro derecho a la visita, y no nos van a quitar nuestro derecho a constatar la vida de nuestros líderes. Cada vez que voy a la cárcel de Ramo Verde y me hacen una requisa, me mandan a desnudarme. Me piden que me quite la camisa, el pantalón, el sostén, la pantaleta, las medias, y me piden que gatee. También un día me pidieron que saltara. Y yo le dije a la militar, bueno, si tú quieres yo salto por 1 hora seguida, porque yo soy deportista y resisto. Fíjense esa mentira, que además fue ayer develada. Yo quisiera que viéramos, si podemos, lo que Diosdado mostró ayer con el mazo dando, sin entrar en esa alusión que dijo Diosdado, que la política en el diván y que era un encartado con el mazo dando. Yo aquí denuncio públicamente esa intención de Diosdado de sembrar esa matriz. La política en el diván es un espacio para la reflexión, Diosdado. Pero bueno, en efecto, es muy importante ese video porque devela la verdad y cómo esa verdad intenta ser sustituida por la realidad virtual de los grandes centros mediáticos internacionales. Vamos a ver qué es lo que realmente pasa cuando esa señora va a la cárcel a visitar a su esposo, que fue condenado por un crimen que los tribunales venezolanos establecieron y que es público, notorio, comunicacional y trágico lo que ocurrió con 43 familias venezolanas por el desbordamiento de la violencia de ese señor. Adelante el video. Esta visita se encuentra autorizada para familiares directos como padres, esposos, hijos, hermanos, abuelos y tíos. Los visitantes de los privados de libertad, al llegar a la prevención del penal, deben presentar su cédula de identidad laminada. En el área de requisa, la primera actividad que se realiza es la revisión de paquetes. Deben presentar a los efectivos de servicio los objetos personales y alimentos que traen. La mayoría de las visitantes son familiares, esposas, hijas, razón por la cual nuestro personal femenino se encuentra debidamente orientado y entrenado para dar un trato adecuado, respetuoso a los familiares, quienes se encargan de realizar la revisión corporal y de las presas. Pero en el área de requisa, específicamente mi función es realizar la inspección física, tanto física como la inspección de las prendas de vestir de la visita. Esta inspección se realiza de manera privada, respetando los derechos, las garantías de las personas que se desempeñan aquí delante de nosotros. Cabe destacar que los visitantes del privado de libertad Leopoldo López son chequeados de la misma manera. En ningún momento se lo ha puesto a brincar ni a saltar a dicha visita femenina de dicho privado de libertad. En ningún momento se ha quejado ante mí sobre una situación irregular. Leopoldo López cuenta con las garantías que la Constitución le proporciona. La señora Lilian Tintori cuenta con el resguardo a sus derechos humanos, a sus derechos, como contamos todas las venezolanas y todos los venezolanos. El 23 de julio de 1976, un joven de 34 años fue capturado por las fuerzas represivas del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Durante 72 horas fue salvajemente torturado. Durante 72 horas se le golpeó su humanidad con un bate, fue sometido a corriente eléctrica en todas las partes de su cuerpo, fue sometido a asfixia mecánica y finalmente murió producto de las torturas en los sótanos de la DICIP la noche del 25 de julio de 1976.
Esto dijeron los medios de comunicación sobre ese joven de 34 años que había sido torturado hasta morir. Apareció muerto en calabozos de la DICIP, algo así como una cosa fantasmática, fantasmagórica, como que de repente un ser humano aparece muerto en el sótano de la DICIP. ¿Y ustedes saben qué dijeron? El ministro del Interior de la época, Octavio Lepage, que Jorge Rodríguez había muerto de un infarto a los 34 años. De hecho, el médico de la DICIP firmó un certificado de defunción señalando que había muerto de un infarto agudo del miocardio. Eso lo sé porque yo era un estudiante de medicina, un estudiante de anatomía patológica, y un profesor mío dijo, aquí llegó Jorge Rodríguez, que lo trajeron en un colchón, molido a palos, asesinado a golpes, y traía colgado del pecho el certificado de defunción que decía que había muerto de un infarto agudo del miocardio. Yo no acepté eso y le hice otra autopsia, y por eso Jorge Rodríguez es uno de los 2 venezolanos que tienen 2 certificados de defunción. La que mandó a firmar Octavio Lepage, que decía que había muerto de un infarto, y lo que realmente ocurrió, que murió de hemorragia interna, de ruptura hepática y de las múltiples heridas que le propiciaron sus torturadores. No hubo Comité de Derechos Humanos que dijera absolutamente nada. No hubo medios de comunicación que dijeran otra cosa distinta a que Jorge Rodríguez había muerto de un infarto. De allá venimos nosotros, señora Tintori, de esos dolores. Somos víctimas de esa violencia que gente como usted o como quienes lo antecedieron en el poder perpetraron. Porque el padre de su esposo era presidente de Fundayacucho cuando asesinaron a Jorge Rodríguez. Porque militaba en el mismo partido del presidente que ordenó su muerte, Carlos Andrés Pérez. Ya venimos con un invitado de tronío, como dicen los españoles, nuestro hermano, escritor Luis Brito García. Ya regresamos a la política en el diván. Como los partidos políticos tradicionales ya no son confiables, utilizan los medios de comunicación como un arma de guerra mediática contra Venezuela. Que digan lo que está pasando en realidad, que su rol es informar. Que digan la verdad, pues lo que está pasando en este país. Pero no trata de, ¿cómo te digo?, difundir algo que no hay. Luis Brito García es uno de nuestros más prolíficos escritores. Más de 80 libros entre narraciones, además narraciones fabulosas, como Rajatabla, que se tiene ya un sitial en la constelación de inmensas novelas, inmensos relatos de la historia venezolana, pero también ha escrito obras de teatro, ha escrito ensayos. Alguna gente dice que la razón por la cual Luis Brito es tan prolífico es porque no tiene celular. Efectivamente. Y porque además conservo un poquito de cordura también por eso. Por esa razón. Esas son las 2 razones por las cuales uno escribe mucho y otro conserva la cordura, que además le permite, algo que es poco conocido en él, ser un gran submarinista. ¿Por qué? ¿Por qué el submarinismo, Luis? Primero porque es el cumplimiento del deseo de volar. Uno bajo el agua está suspendido como si no tuviera gravedad. En segundo lugar, el pensamiento racional pasa a segundo plano, uno vive el instante. Ese momento que uno está viviendo es como una experiencia mística, sin pasado, sin futuro. Bueno, y además toda la belleza de la naturaleza, los peces, los corales, los tiburones también. Que no son tan agresivos como señala alguna... Todavía estoy vivo. Todavía estás vivo y todavía has estado estoy vivo de tiburones. Nos sentimos muy felices de que nuestro primer invitado, es la primera entrevista que hacemos aquí en La Política en el Diván, sea Luis Brito García, uno de nuestros intelectuales más importantes, un escritor prolífico y además muy valiente en la defensa de sus posiciones, en la defensa de sus proposiciones, en la defensa de sus ideas. Luis, hoy hemos estado hablando del papel de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación extranjeros que se agrupan, que se constelizan para agredir la patria venezolana y específicamente la revolución bolivariana y al pueblo venezolano. La guerra psicológica, Luis, ¿cómo ves tú desde tu punto de vista la acción de la guerra psicológica sobre la población venezolana? Sí. Bueno, la guerra tiene por el objetivo
forzar la conducta de alguien a quien se considera el adversario. Y eso implica armas materiales, cañones, fusiles, bombas atómicas, pero armas también psicológicas, morales. Es decir, si tú puedes sembrar el pánico en la población, pues ya llevas parte de la guerra ganada. Hay una extraordinaria obra de Aldous Huxley que se llama Mono y Esencia, en donde él hipotetiza sobre una guerra y entonces dice que nada más con el anuncio de que se iban a lanzar bombas atómicas, la civilización se disgregó porque la gente huyendo en pánico de las ciudades arrasó con todo. No había caído una bomba y la civilización había colapsado. Entonces, intilar... O el pánico de la adaptación radiofónica que hiciera Orson Welles. Orson Welles, cómo no, que demostró eso, efectivamente. Todo Estados Unidos entró en pánico, eso era en el año 1939, la noche de Halloween. Entonces, Orson Welles empezó a transmitir un libreto basado en la obra de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, pero en forma de noticiero radial. Entonces la gente le atribuye una credibilidad al noticiero. Y entonces cuando él empieza a decir que unas máquinas estaban lanzando rayos y matando gente por todos lados, y centenares de miles de estadounidenses empezaron a huir, hubo suicidios incluso, hubo una noche de pánico verdadera hasta que la policía interrumpió la emisión, ¿no? Fíjate cómo un infundio puede mover a las multitudes a hacer creer que está ante una situación real de pánico. Eso fue el inicio y el fin de la carrera de Orson Welles, porque lo convirtió en un director que a los 24 años dirigió la película más genial, pero fue una película... Ciudadano Kane, pero una película de un magnate de los medios que era William Randolph Hearst. Y William Randolph Hearst saboteó la película y saboteó la carrera de Orson Welles, quien fue expulsado de los estudios, nunca más tuvo financiamiento para hacer una película como él quería. Fíjate tú qué interesante, ¿no? El miedo como bujía y el miedo como mecanismo para alinear, en este caso, una intencionalidad en contra... Bueno, de nuestra revolución, de nuestro país, de nuestro gobierno. Bueno, ya tú lo señalaste, el miedo no obedece necesariamente a la racionalidad. Supuestamente tenemos tres cerebros o tres sistemas nerviosos, uno del saurio, otro del mamífero y finalmente el del ser humano, que es el córtex exterior, la materia gris. Entonces el miedo y otras emociones como el ataque, la furia, son del cerebro que se llama sauriano, que lo tienen también los saurios. Tú manejas eso no necesariamente con razonamiento, sino a través de impresiones. Yo de niño estuve en una película, en un viejo teatro Boyacá, y de repente alguien gritó que había humo en la pantalla y que había un incendio. Mira, todo el mundo echó a correr, yo no sé cómo no me caí y sobreviví a aquello. No había humo, no había incendio, no había nada. Nada, simplemente alguien pegó un alarido y la gente, sin analizar, echó a correr. Lo mismo sucedió en la iglesia de Santa Teresa. Una vez había una de las ceremonias de Semana Santa, alguien gritó que había fuego y hubo una cantidad de gente atropellada, herida, creo que estuvo muerto por eso mismo. Es decir, el instinto del pánico se disparó y se multiplica cuando la gente ve que otros tienen pánico por un elemento gregario sin ningún tipo de razonamiento, se sigue una conducta de huida o de ataque. Entonces, lo que trata la guerra psicológica es de jugar con esas emociones primarias para determinar conductas. Un hombre que expresa una gran salud mental al no tener celular, que es tu caso, Luis, ¿qué piensas de las redes sociales como un instrumento de diseminación de los rumores, como esa señora en esa iglesia, pero en este caso que se multiplica por miles y hasta por millones? Sí, bueno, fíjate tú, las redes sociales, por un lado, te hablan de la enorme soledad del hombre contemporáneo. Hay gente que necesita estar en contacto, aunque sea con una maquinita, todo el tiempo, ¿no? Yo he visto gente que están juntos, están conversando y no conversan porque se ponen a hablar con un tercero extraño. Te da esa idea de comunicación que evidentemente no se encuentra en el trato normal con las personas. Pero en segundo lugar, efectivamente, por las redes sociales circulan a veces anónimamente millares de cosas que se multiplican, se añaden, se ponen comentarios a ellos, etcétera, etcétera. Entonces cualquier infundio, cualquier chisme puede empezar a funcionar. Las redes sociales como una máquina de chismes potenciada electrónicamente.
Fíjate, hay un cuento de García Márquez extraordinario de que una señora dice, en este pueblo va a pasar algo terrible. Y entonces todo el mundo empieza, oye, una señora dijeron que va a pasar algo terrible y todo el mundo abandona el pueblo, desesperado por el rumor. Y entonces al final la vieja dice, no decía yo que aquí iba a pasar algo terrible. Bueno, con la red social pasa, puede pasar. Como una novela de Mempo Giardinelli donde hay un homicidio que es preestablecido antes, ¿cómo se llama? Luna, no me recuerdo, Luna de enfrente. No, Luna de enfrente es el poema de Borges, pero hay una novela de Mempo Giardinelli donde también el rumor genera el homicidio, el homicida, la víctima, incluso antes de que ocurra. Es lo que llaman la bola de nieve, pues, o la avalancha. Una pequeña cosa de repente va juntando la credulidad de la gente y convirtiéndose en una verdad, en una falsa verdad que tiene consecuencias espantosas. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la vacuna frente a tanta agresión? Nosotros no mostramos, pero hay una... Fíjate que en los diarios de España, por ejemplo, el 84% de las noticias sobre Venezuela de la semana pasada, no me estoy hablando ni de cuando el sabotaje petrolero, ni cuando la guarimba, la salida de Leopoldo López, que se afincaron mucho más. El 84% de las noticias eran negativas o mentiras sobre Venezuela. Otro tanto en Estados Unidos, en Colombia, en los medios de Chile, otros medios que se alinean para esa agresión. ¿Qué hacer? Bueno, en primer lugar, toda esa campaña es un mecanismo de legitimación de una posible agresión. Para tú aniquilar a alguien tienes primero que aniquilarlo moralmente. Si tú vas a hacer un genocidio, alguien va a hacer un genocidio contra un pueblo, entonces tiene que decir que ese pueblo a quien se va a liquidar es malo, es negativo, es nocivo, es maligno, etcétera. Entonces es lo que se está haciendo contra Venezuela. Se están acumulando calumnias para que cuando la gente vea que se agrede ya en lo físico a Venezuela, diga, ah, qué bueno, menos mal que se está liquidando ese nido de maldad que esas películas, esos juegos de video donde se bombardea a Caracas. Toda esa serie de cosas, exacto, son instancias de legitimación. Fíjate tú que se agredió a un país diciendo que tenía armas de destrucción masiva, que no se encontraron nunca. Ni se encontrarán. Se destruyó ese país, se destruyó a Libia mintiendo que Gaddafi habría bombardeado una manifestación. Telesur lo desmintió la agencia rusa de vigilancia satelital, el mismo Pentágono dijo que eso no había sucedido, sin embargo, se aniquiló un país y se lo dividió en función de esa mentira. Entonces, bueno, es acumular mentiras para la agresión externa. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, con relación a nosotros no podemos cambiar esos sistemas mediáticos. Son unas 5 o 6 megacorporaciones que poseen la información del mundo y la manejan a su gusto. Por más que nosotros queramos, no la vamos a cambiar. Lo que tenemos es, para nuestro uso, examinar críticamente todo lo que dicen los medios. Es decir, pensar un poquito. Cuando digan un disparate, una cosa alarmante, terrible, pensar primero, bueno, esto será verdad. ¿Cuántas veces me han mentido? ¿Cuántas veces, por ejemplo, dijeron aquí que había una manifestación que había sido avaliada por bolivarianos y era falso? Por esa avenida no venía ninguna manifestación, como lo demostró otra cámara que estaba instalada el 11 de abril. No dijeron los medios que había renunciado al presidente, era falso. No dijeron los medios que el país estaba contentísimo con Carmona, era absolutamente falso. Entonces pensar, los medios me han engañado infinidad de veces, entonces tengo que analizar críticamente lo que me dicen. No puedo creer a pie juntillas como si eso fuera una verdad revelada. Tengo que frenar, tratar de interpretar, racionalizar o razonar sobre lo que me están transmitiendo los medios, a ver qué puede haber de verdad. A veces puede haber una verdad. Tú acabas de pasar una magnífica muestra, una antología de mentiras de los medios. Dentro de eso yo creo que no pasaste una que es muy cómica. Se dicen unos policías venezolanos que están maltratando a una señora. Y creo que incluso se llega a decir que son zulianos, pero los tipos tienen un gorro, una chapca, uno de esos gorros de piel ruso, que yo me imagino si un policía venezolano se pone eso, a los 20 minutos se muere de calor, ¿no? Y los tipos con aquella cara lavada, aquella insolencia, decían que esos eran unos policías venezolanos con unos gorros de piel rusa, una cosa, bueno, pero piensa un poquito, si te están diciendo esto, los venezolanos, los policías venezolanos usan gorros de piel, por ejemplo. Decir, que no solamente se asesina la verdad, sino que también se agrede la inteligencia
y la razón. Cuando le mientan en esos medios de comunicación, acuérdese que esto que usted tiene aquí se llama lóbulo frontal y es lo que nos diferencia de esos cerebros que hoy recordó Luis Brito García. De verdad le agradecemos a Luis la presencia aquí en la política en el diván. Nos sentimos felices de que sea nuestro primer invitado y les damos calurosamente las gracias por haber estado aquí. Bueno, muchísimas gracias. Pues. Cuídese. No sé. Ya volvemos en la política en el diván. Con mucha claridad nos lo dijo Luis Brito en la entrevista muy breve. Nos podríamos quedar horas y horas conversando con Luis Brito García sobre tantos tópicos que él ha venido abordando y que los aborda principalmente con esto, con lo que invitamos a todo el mundo a que permanentemente critique, permanentemente reflexione, permanentemente piense. Y en resumen, toda violencia física contra un pueblo, contra un experimento social, contra un proyecto, sobre todo un proyecto de futuro como la Revolución Bolivariana, siempre es antecedida por la agresión psicológica, la agresión mental, la intención de siembra de rumores. Aquí las guerras son de distintos tenor y todas forman parte de un abanico relacionado con esas nuevas guerras de cuarta generación que lo que producen o lo que promueven es quebrar a la población, quebrar la moral de la población, quebrar la psicología, quebrar la esperanza, quebrar la intención de alegría de la población venezolana. Así como vimos que ellos anticipan, es una especie de profecía autocumplida, ellos anticipan lo que va a ocurrir porque ellos son quienes lo provocan. Todo este proceso relacionado con la guerra económica y la guerra eléctrica son eventos provocados por ellos. Hoy el presidente señaló una denuncia muy grave acerca de distintas afectaciones que han tenido en contra de subestaciones eléctricas, en contra de, en última instancia, del pueblo de Venezuela, porque lo que promueven es interrumpir el servicio de energía eléctrica para que la población se suma en la angustia, se suma en la desazón, se suma en la molestia. Aquí está, ejemplos claros. No podrán decir, esto no lo va a ver ustedes ni en El País de España mañana, no lo va a ver en ABC, no lo va a ver en Nuevo Herald, no lo va a ver en NTN 24, pero esta es la verdad. Cómo cortan, en este caso, los cables en la subestación de Bajo Grande en el estado Zulia, que afectó el suministro de toda la región andina. Usted no va a ver en The New York Times, que cada semana miente acerca de la realidad venezolana, cómo cortan los cables, como ocurrió en este caso en el estado Guárico el pasado 15 de octubre, o cómo promovieron una falla en el túnel Boquerón 1 que generó una falla que afectó al oeste de la ciudad de Caracas el pasado 15 de octubre. Tampoco va a haber en The Washington Post o en el Nuevo Herald cómo aflojaron los pernos para que se cayera un cable de alta tensión, generando no solamente una falla eléctrica, sino también amenazas para la vida de personas. Aquí hay elementos detenidos cuando fueron sorprendidos en actividades de sabotaje terrorista en contra de, en este caso, en contra de la planta que fue saboteada en Monagas, y llevan la situación a cosas tan graves como promover apagones para que se suspenda el juego de pelota. Justo ahora que los gloriosos Tiburones de La Guaira estamos en primer lugar, hace creo que 20 años que los Tiburones no llegábamos a primer lugar, empiezan a sabotear también el suministro eléctrico al juego de pelota. No es nuevo, ya en el 2002 Ramón Guillermo Aveledo, que era el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, nos dejó sin béisbol porque supuestamente Chávez caía esa Navidad. Lo único que fue verdad de lo que él profetizó es que no íbamos a tener béisbol. Ahora que los Tiburones estamos en primer lugar, están promoviendo apagones como el que ocurrió de forma simultánea en el José Bernardo Pérez de Valencia y en el Estadio Universitario. Y luego cosas trágicas. No dejan de cometer acciones sin pensar en la vida humana. No dejan de cometer situaciones que enlutan familias venezolanas. Esto es una acción terrorista de una persona que resultó muerta cuando estaba perpetrando una acción en la caseta del Parque Metropolitano
del estado Táchira. Aquí está un intento de sabotaje en la población de Dabajuro, en el estado Falcón, el 2 de octubre del 2015, que lamentablemente culminó con el fallecimiento de la persona que iba a actuar en contra de esa torre de alta tensión. Y aquí también una persona resultó electrocutada cuando en el sector Ojo de Agua, entre las poblaciones de Limón y El Venado, en el estado Monaga, intentaron agredirla. Este es el tipo de situaciones que permanentemente actúan en contra del pueblo de Venezuela. Esta es la verdad, aunque usted no la vea en los noticieros de los grandes centros corporativos, como bien decía Luis Brito, en esas 4 o 5 corporaciones que son verdaderas dictaduras y que deciden qué es lo que se debe publicar y qué no es lo que se debe publicar. Entre otras cosas, por ejemplo, en un periódico brasileño llamado Folha de Sao Paulo, mencionan este programa. Y el señor dice: en la televisión chavista usa la ciencia para decir que la oposición tiene trastorno mental. Eso es mentira. Nosotros no usamos la ciencia para decir que la oposición tiene trastorno mental. Nosotros usamos las ideas, la ciencia, la reflexión para decir que se siembra un caldo de cultivo que genera emociones primitivas en la población, que alienta violentos que se nuclean alrededor de estos sectores opositores y que en última instancia intentan sembrar desazón, angustia, intentan anticipar cualquier agresión física en contra de la población venezolana. Pero miren esto que yo tengo aquí. Ojalá puedan ver esto que dice aquí. Esto es una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano y que está firmada, cuando no, otra vez Andrés, por Henry Ramos Alub, que pide que Chávez sea sustituido del cargo de presidente de la República por insania mental. Dice: provean la designación de una junta médica para que ésta realice el estudio clínico psiquiátrico muy específico en la persona del ciudadano presidente y que luego, certificada como sea su incapacidad mental. Ramos Alub diciendo eso. Basta ver un videíto con algunas de las frases que ese señor dice y la gesticulación que hace para que uno saque alguna conclusión. También dice Ramos Alub en su demanda todo loca que es público y notorio el hecho de que en los diferentes medios de comunicación y en las apariciones ante el país se destacan permanentemente manifestaciones de conducta del ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez, que permiten esbozar la inquietud sobre hipótesis clínicas que deberían explorarse en un estudio clínico psiquiátrico. Para ellos, el amor son conductas extrañas que deberían ser estudiadas por los psiquiatras. Se parece mucho a un poema de Gustavo Pereira que se llama Sobre salvajes. Nosotros los salvajes que expresamos y tenemos el amor como bujía principal de acción, pues es considerada como una enfermedad mental por Ramos Alub y sus amigos. Así que no es en este programa donde utilizamos la psiquiatría para agredir personas, al contrario, es en programas como estos y en otros espacios de reflexión donde tratamos de discutir acerca de los daños que genera la guerra psicológica en contra de las personas. Vamos a ver algunos de los tweets que nos han mandado la noche de hoy. @JesúsODR/1. Excelente programa. Saludos desde la tierra natal de nuestro comandante Chávez, Barinas y sus Palmares. Un gran abrazo. @AmazingTefi. Es increíble lo excelente que es este programa. Lo único excelente que encuentro a esta hora por cable. Debería ser todos los días. Por favor, no me someta a esa tortura tan severa. Pero muchas gracias. @Segarra-Nelson. Somos puro amor. Nuestro camarada presidente obrero Maduro va por el camino de Chávez. Que nadie se equivoque. @elpertinente78. ¿Cuánto costaría esa pantalla para escribir pendejadas? No se vaya a molestar, que ya es un poco tarde. Acuéstese con buenos pensamientos para que tenga felices sueños. Siguiente. @teniente_nicho. El imperialismo pretende dominar al mundo mediante los medios, que son sus tanques de guerra de vanguardia contra los pueblos. Yo no quiero terminar este programa sin felicitar a nuestro hermano Edson Gómez, que resultó campeón mundial de tenis
de mesa. Aquí está la imagen cuando en el circuito mundial de tenis de mesa para atletas paralímpicos resultó triunfador, resultó invicto y ganó. Edson es un duro del tenis de mesa. Humildemente debo decir, aquí debemos tener una fotico. Yo jugué con él, aquí, bueno, eso fue cuando fue premiado en los Panamericanos, que también los ganó, la medalla de oro, primera medalla de oro en Juegos Paralímpicos. Y por aquí, después de esta imagen, tenemos una imagen donde resulta que este servidor, Jorge Rodríguez, jugó. Lamentablemente perdí 3-1 con nuestro atleta, pero desde aquí lo felicitamos. Y este es uno de los ejemplos de cómo los venezolanos no somos lo que dice Lilian Tintori que somos. Los venezolanos y las venezolanas no somos lo que dice la canalla mediática que somos. Y otro ejemplo es el que le vamos a mostrar a continuación. Y con este ejemplo despedimos la cuarta edición de La Política en el Diván. Si le vienen con mentiras, si le vienen con rumores, es fácil, use esto, el coco. Un gran abrazo y nos despedimos de La Política en el Diván. Miren esto, que es la vacuna en contra del odio. Yo soy Carmenisa Márquez. Mi edad, tengo 67 años, vivo en el 23 de enero. Tenía 3 hijas, una murió y me quedaron 2 niños y 3 nietos hermosos, lindos y bellos que tengo. Mi vida comenzó con un poquito de problemas tristes. Primero, el dolor de que mi hija naciera con una parálisis cerebral severa. La tuve 20 años, postradita en una cama. Fue el mismo día que nació, el mismo día murió. Me agarró una depresión, un bajo autoestima. Con la misión Barrio Adentro Deportivo, a mí me dio una nueva vida. Yo viví de nuevo, porque lo siento así, yo viví de nuevo. Me siento orgullosa de mi trabajo que estoy haciendo porque gracias a la misión cubana de Barrio Adentro Deportivo, gracias a mi presidente Chávez, que donde esté le doy las gracias, que Dios me lo bendiga y que Dios me lo tenga donde él tiene que estar.